Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del 107%. Yo soy Mariano del Castillo. Y yo soy Juan Carlos Torres. Y en este episodio les vamos a hablar acerca de cómo la Fórmula 1 como organización hace dinero, ¿no? O es rentable, ¿no? Pocas veces nos preguntamos esto, pero pues lógicamente para que la Fórmula 1 visite todos estos países y así, pues tiene que ser rentable de alguna manera, ¿no? Entonces, principalmente de fuentes de ingresos que tenemos ahí. Pues sí, hay que recordar que la Fórmula 1 es una empresa y pues una empresa tanto tiene que ser rentable y tiene que tener ingresos para poder seguir desarrollándose, ¿no? De fuentes principales de ingresos tenemos las cuotas de transmisión de televisión y recordamos que pues la Fórmula 1 tiene sus propias transmisiones que son en F1 TV y la Fórmula 1 le cobra los derechos de transmisión a Fox o a Sky Sports, etcétera, ¿no? Entonces, pues como una persona como individuo puede decidir si ver su transmisión en Sky Sports, en Fox, porque esas empresas ya pagaron los derechos, o si tú la pagas directamente en F1 TV, ¿no? Entonces, esos es principalmente los ingresos con respecto a cuotas de transmisión. Y también tenemos los patrocinios de Fórmula 1, que son los que siempre vemos en todas las carreras, que son en este caso Crypto.com, Rolex, Heineken, ¿no? Claro, sí, hay algunos cambian, ¿no? En las diferentes carreras, pero pues básicamente los que vemos en los muros, en los puentes, etcétera, son, o sea, de las pistas de carreras son los patrocinios directamente de la Fórmula 1. Ahora, una fuente de ingresos muy importante para la Fórmula 1 también son las cuotas por tener una carrera de Fórmula 1, ¿no? Lógicamente no es como que la Fórmula 1 dice, pues quiero correr aquí, voy y corro, ¿no? En el caso, por ejemplo, de México, lo que México tiene que hacer, y cualquier otro gran premio tiene que hacer, es pagarle a la Fórmula 1, aproximadamente el contrato en México fue como de 35 a 40 millones de dólares al año, ¿no? Esto en la primera fase que fue de 2015 a 2020, para que la Fórmula 1 pueda venir a México. En el caso de México, que el autódromo había que hacer las remodelaciones, se tuvieron que agregar unos 50 millones más o menos más de dólares para remodelar el autódromo y que cumpla con las reglas que se tienen que cumplir de la FIA. Pero entonces, a ver, ahí México está poniendo el dinero. ¿Cómo le hace entonces para recuperar ese dinero? La Fórmula 1 ya cobró, ya va, corre, etcétera. Pero el promotor, precisamente el Gran Premio, que aquí en México me parece que es CIE y OCESA, ellos pues se encargan de vender el evento a las personas, ¿no? De vender los boletos, de hacer toda la promoción, etcétera. Y de ahí, pues el promotor recupera ese gasto. Y obviamente obtiene también una utilidad, ¿no? Entonces, en todas las carreras, menos en Mónaco, se hace esto, ¿no? Para que la Fórmula 1 pueda ir y correr ahí, pues se necesita pagar y se necesita cumplir con todos los requisitos que te pide, ¿no? Otro punto muy importante que también hay que recordar, la Fórmula 1 es una empresa pública, ¿no? Es decir, si tú y yo queremos invertir en Fórmula 1, lo podemos hacer. El ticker en Nasdaq está como F1A, FWONA. Y pues ahí también podemos invertir. De hecho, tuvo muy buen rendimiento en 2020, me parece. Pero bueno, esa es otra manera en la que también la Fórmula 1 se puede capitalizar. ¿Qué más tenemos además de esto? Además de esto tenemos todo el merchandising de Fórmula 1 que viene siendo todas las gorras, las playeras, etcétera, ¿no? Cuando, no sé si hayan ido a algún gran premio, pero nosotros vemos también que hay carpas que dicen Official F1 Merchandising, ¿no? Que son es toda la ropa, todos los accesorios que vende directamente la Fórmula 1 a la gente. Y bueno, esa es otra forma de ingreso, ¿no? También es importante recalcar que en 2017 el valor de los contratos de televisión era de aproximadamente 587 millones de dólares. Pues es bastante, ¿no? Sí, es bastante. Y justamente pues lo que vale la Fórmula 1, pues todas las televisoras lo pagan, ¿no? Precisamente pues es una suma bastante grande, pero pues ahí está. En 2016, por ejemplo, también la Fórmula 1, por las cuotas con los promotores, es decir, todo lo que ingresó de los contratos que tenía para correr en las pistas que estaba corriendo, fue de 654 millones de dólares, ¿no? Que da un promedio como de 31 millones por carrera. Este año, 2022,
hay más carreras de las que había en 2016, entonces pues nos podemos imaginar que esos números van un poquito más para arriba, ¿no? Esto también pues le permite a la Fórmula 1, como decíamos en el episodio de los ingresos de los equipos, pues darle todos esos estímulos a los equipos, ¿no? De que, oye, pues casi que por existir te regalo dinero, por llevar toda la vida aquí Ferrari te regalo dinero, por ganar el campeonato, ¿no? Digo, no es regalarlo, ¿no? Más bien se lo ganan, pero pues de ahí sale toda esta liquidez que la Fórmula 1 tiene para dárselos, ¿no? Obviamente, pues cómo se asegura la Fórmula 1 de que va a tener continuidad y que va a mantener todo esto que tiene, pues con contratos, ¿no? Con promotores, con patrocinios, con contratos de televisión, etcétera, pues todo se acuerda a ciertos años en los que la Fórmula 1 va a proveer, va a prestar sus servicios y la otra parte pues les va a dar una cantidad de dinero por eso. Entonces, pues, de esta manera la Fórmula 1 se va asegurando en el tiempo que va a mantener esa capacidad económica, ¿no? En promedio estamos hablando de que son de 2 a 3 años y lógicamente con el tiempo, y esto es muy importante también con la serie de Netflix, ¿no? Que ha ayudado muchísimo a que más personas se involucren en la Fórmula 1. La cantidad de utilidades que ha tenido la Fórmula 1 en los últimos años ha crecido muchísimo. Estamos hablando de 2.140 millones de dólares aproximadamente, o sea, 2.1 billion en inglés. Entonces, digo, esto es bastante, ¿no? Es bastante dinero para pues, lo que nosotros pensaríamos que podría generar. Sí, esto es de hecho, creció casi 87% en el 2021 en la cantidad de ingresos que tuvo la Fórmula 1. Y también es importante recalcar que el ingreso operativo de la Fórmula 1 era de 40 millones de dólares, comparado con los 444 millones que perdieron en 2020, ¿no? Entonces, claro, considerando que pues salió la serie de Netflix, etcétera, pues podemos decir que obviamente tuvo una recuperación financiera muy grande. Y bueno, sobre todo yo creo que también la Fórmula 1 hizo este como deal con Netflix porque sabían que les convenía como tener pues aumentar su todo el mundo que los ve, ¿no? Entonces, al aumentar esto, pues les dio resultados y podemos ver que se recuperó, porque sí llegó a estar la Fórmula 1 en crisis económica, ¿no? Entonces, pues básicamente la Fórmula 1 debería agradecerles a todas las personas que se metió en este mundo de la Fórmula 1 y de la serie de Netflix, porque pues de alguna forma salvaron como la Fórmula 1 como empresa, ¿no? Sí, lógicamente se pudo expandir muchísimo más toda la operación de la Fórmula 1. Y justo como dices, en 2020, que fue un año muy complicado yo creo que para todos, ahí pues la Fórmula 1 tuvo que modificar muchísimas cosas. Tuvieron que correr en pistas que no tenían contemplado correr de última hora, ¿no? Como en Imola, como en Mugello, como en Nürburgring, que eran pistas que pues no se tenía contemplado, pero por todas las restricciones que hubo del COVID, pues, se tuvo que cancelar algunas carreras, como el Gran Premio de México y como el Gran Premio de Canadá, etcétera. Entonces, bueno, de hecho ese año la Fórmula 1 no corrió en América, ¿no? Porque todas las carreras de América se cancelaron. Entonces, pues, lógicamente esto afecta muchísimo, por eso hubo una pérdida de más de 400 millones de dólares en 2020. Pero bueno, se pudo recuperar y va, yo creo que mejor que nunca, ¿no? Se están agregando carreras en Las Vegas y en diferentes escenarios que se quieren agregar al campeonato de Fórmula 1 en el futuro. Entonces, pues vamos a ver qué tal evoluciona esto, pero pues por lo pronto creo que van bastante bien, ¿no? Sí, en general la gente como que consume más, como si fuera un producto, pues lo consume muchísimo, ¿no? Desde ver la serie hasta pues comprar ropa, comprar accesorios, gorras, playeras, etcétera, ¿no? Y obviamente toda la parte de redes sociales pues es muy importante también, tanto para la Fórmula 1 como tal, como para los equipos. Y bueno, que la gente esté compartiendo cosas, etcétera, pues le ayuda mucho a esta parte, ¿no? Porque pues, son buenas estrategias de marketing, etcétera. Justamente. Pues aquí lo vamos a dejar. Esperamos que realmente les haya servido un poquito esto para también entrar en contexto, para que también conozcan pues cómo funciona este mundo financiero de la Fórmula 1 como organización. De todas formas, si se quedan con alguna duda, recuerden que nos pueden hacer llegar todas sus dudas, comentarios, preguntas, lo que sea,
a nuestras redes sociales. Directamente a mí me encuentran como @Mariano del Castillo en Instagram. Y a mí como @jc-torres10. Y el podcast lo encuentran como @el107-. Igual ahí nos pueden hacer llegar todo. Y pues nada, nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.